Siempre un gusto, siempre un privilegio estar con ustedes y un privilegio también inmerecido para mí el poder compartir de la palabra de Dios. Comenzaré leyendo el capítulo 23 del Evangelio de Lucas, de los versos 1 al 5. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo: ¿tú lo dices? Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Nosotros tenemos poca importancia. Ustedes, tenemos poca importancia frente a las personas poderosas. En un sentido social, en un sentido político, en un sentido económico, pues y se siente más importante tal vez nuestro jefe del trabajo. Más importante es una persona empresario, los lugares a los que asiste, los restaurantes que come, los lugares donde vacaciona, en realidad no son accesibles. Las decisiones que puede tomar, los recursos que tiene, las influencias que tiene, no son para nosotros. Más importante que nosotros es un presidente municipal, un diputado, un secretario de Estado, un director general, un presidente, un senador, no se diga un rey. Sí, hay muchas personas políticamente, socialmente más importantes que nosotros. Pero en el pasaje que acabamos de leer, y que Lucas presenta a Jesús como plenamente humano, ya y segunda plática de Lucas, donde dijimos claves para entender el Evangelio. Decíamos, Lucas quiere subrayar el hecho de la perfecta humanidad de Jesús. Un Jesús limitado a las condiciones de lo humano, a la finitud de cualquier hombre. Y ahora es juzgado en esos términos. Sin embargo, y como veremos más adelante, Jesús, al mismo tiempo, ante Dios, tiene otra posición. Cuando yo digo que usted y yo no somos importantes, no se me escapa y no olvido que ante Dios tenemos otra posición. Todo el libro del Apocalipsis presenta precisamente una línea doble que describe, por un lado, a nosotros aquí en la tierra, siendo perseguidos, siendo despreciados, sin ninguna fuerza, sin ningún poder. Y desde que el Apocalipsis fue redactado, bueno, el Imperio Romano y su religión oficial y el ejército y demás estaban persiguiendo a unos cristianos indefensos, sin ningún poder, sin ninguna influencia. Y al mismo tiempo el Apocalipsis nos describe como sentados en lugares celestiales con Cristo, al mismo tiempo. Esta es la doble posición, decíamos, que tenemos ante Dios y ante el mundo. Mire, vamos a leer el verso
el verso 69 del capítulo 22, del cual ya hemos platicado. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y luego, levantándose el 23:1, levantándose entonces toda la muchedumbre, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle. Hay que recordar que la Biblia, y en este caso el Evangelio de Lucas, por supuesto ningún otro libro de la Biblia tampoco, fueron originalmente escritos divididos en capítulos. Ni el escritor de las crónicas o del profeta Isaías o el apóstol Pablo, nadie redactó sus profecías, sus cartas, sus leyes divididas en capítulos. La división en capítulos de la Biblia se dio en el siglo XIV por el arzobispo de Canterbury, un obispo inglés de religión anglicana, bueno, aún era católica, llamado Esteban Langton. Y él dividió la Biblia en capítulos. 2 siglos después, en el siglo XVI, Roberto Stephanus dividió la Biblia en versículos. Ahora, esto fue bueno, es una nomenclatura, es una forma de referirse a. Es bueno porque si así no fuera, al citar un pasaje de la Biblia, tendríamos que hablar de la página, del párrafo y del renglón. Pero al cambiar de edición, y peor al cambiar de idioma, cambiarían todos los datos. Para un lector de la Biblia en chino, Juan 3:16 no estará en la página 328 del Nuevo Testamento, párrafo tal, renglón tal. En otra página, otro párrafo. Al dividirla en capítulos y versículos, y que esto es prácticamente universal, a veces salvo pequeñas variaciones, para cualquiera, Juan 3:16 es Juan 3:16. Y de esa manera todos podemos hacer referencias, citar y encontrar los mismos textos. Sí, claro, es bueno, pero he insistido ya varias veces que cuando queremos encontrar la unidad del pasaje, la línea argumentativa, en este caso de Lucas, tenemos que olvidar por un momento como si pudiéramos borrar la división en capítulos. Bueno, antes de seguir adelante les presento 2 ejemplares aquí sobre la mesa. De mi lado derecho tengo los Salmos de Juan de Valdés. Juan de Valdés fue un escritor español que participó como un miembro en la corte del emperador Carlos V. Era un humanista, Juan de Valdés, un humanista cristiano, es decir, alguien que va a rescatar la enseñanza bíblica de que el hombre es imagen de Dios y por tanto no tenemos por qué despreciar al hombre, ni el cuerpo, ni la belleza, ni el mundo en el que Dios nos ha puesto. Y que por el contrario hay que rescatar la cultura y especialmente la antigüedad clásica. Así que Juan de Valdés estudia el griego, conoce el latín y trabaja en la gramática castellana. Podríamos afirmar que junto con Antonio de Nebrija, Juan de Valdés es el padre de la gramática castellana. Él tradujo la carta a los Corintios, tradujo el Evangelio de Mateo y tradujo los Salmos en un tiempo en que traducir la Biblia a las lenguas del pueblo estaba prohibido. Es muy interesante porque podemos afirmar que Juan de Valdés fue un protestante antes que los protestantes. En su diálogo de doctrina cristiana, que también forma parte de esta edición, Juan de Valdés afirma que la justificación es lo primero. Y es una doctrina que también Lutero va a proclamar. De manera independiente y un poco antes que Lutero, Juan de Valdés ya está hablando de la justificación y está preparando una especie de catecismo, el alfabeto cristiano, para que el creyente sepa lo que ha de creer, antes que cualquier catecismo
resultado de la reforma de Lutero. Jacobo Boehm, por allá del siglo XVIII, encontró el manuscrito de los Salmos de Juan de Valdés y lo publicó. Se publicó después en España, en el mundo evangélico, pero en 1964, la Universidad Nacional Autónoma de México editó este ejemplar de los Salmos de Juan de Valdés. Es muy interesante que haya sido nuestra máxima casa de estudios la que haya reconocido el valor del humanista, del gramático y también del biblista Juan de Valdés. Así que hoy presentamos una traducción de los Salmos anterior, por supuesto, a la Biblia del Oso, de Casiodoro, y pues anterior a el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas, de las primeras traducciones del siglo XVI, ya tras la invención de la imprenta. Bien, de mi lado izquierdo tenemos un libro que han titulado Las profecías de Cristóbal Colón, libro de Cristóbal Colón. Y es que precisamente en la Biblioteca de Sevilla, que es la ciudad donde Casiodoro de Reina estuvo y la universidad donde estudió, se encontró un manuscrito, nunca se publicó, es un manuscrito, de la mano de Cristóbal Colón, que había recopilado los textos bíblicos y las principales citas de los padres de la Iglesia. Recuerde que padres de la Iglesia son los teólogos del siglo II al siglo V de la era cristiana. Y Cristóbal Colón había recopilado esos versos de las versiones latinas, especialmente de la Vulgata latina, y los tradujo al castellano para mostrar una cosa, que el nuevo mundo que él había descubierto estaba en las profecías bíblicas. Bueno, estemos de acuerdo o no, tenga razón o no, es muy interesante que Colón haya sido un traductor de porciones bíblicas y que haya tenido la esperanza de que el cumplimiento de palabras de la Biblia como cielos nuevos y tierra nueva pudiese realizarse, concretarse, por supuesto, en este mundo y especialmente en las tierras recién encontradas. Bueno, después de esta breve explicación sobre la Biblia, para recordar que la Biblia no estaba dividida en capítulos, tratemos de encontrar la unidad entre el verso 69 y el verso 1 de lo que sería el siguiente capítulo, ¿no? Pero repito, borremos tantito la distinción de capítulo y ¿qué vamos a encontrar? El Hijo del Hombre ya está sentado a la diestra del poder de Dios. El siguiente pensamiento, el Hijo del Hombre está de pie frente a un soberano terrenal siendo juzgado. ¿No parece evidentemente una contradicción? Insisto en que Lucas es muy talentoso. Cuando nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios en las palabras de los hombres, estamos implicando que la inspiración bíblica, la inspiración del Espíritu Santo sobre los escritores bíblicos, les invitó, es una posibilidad de colaboración. La Biblia no está dictada. El escritor bíblico no cayó en una especie de sueño, de trance o de estado autómata como un robot y simplemente se le movió la mano y captó, escribió lo que Dios le dictaba. No, Dios pone en nuestra mente sus palabras, su mensaje, a través de nuestras experiencias, reflexiones, observaciones, de nuestra maduración espiritual. Y nosotros como colaboradores suyos, ahora estoy hablando de los escritores bíblicos, los agiógrafos, son colaboradores y a la par que van a transmitir el mensaje inspirado por Dios, lo van a hacer en su propio idioma, con sus propias palabras, en su propia cultura y en su talento literario. Por eso es de subrayar, de reconocer que Lucas hace este contraste. Dos soberanos, dos tronos, ¿no?
El Hijo del Hombre está a la diestra de Dios. Ese es un trono eterno. Es un trono, por supuesto, divino. Y Jesús está al mismo tiempo parado frente a un trono menor, digo menor en varios sentidos, por supuesto menor al de Dios, pero menor al del César, porque Pilatos tendrá una especie de trono o de silla desde donde como procurador romano gobierna, pero ni siquiera es el emperador. Pero es un trono a fin de cuentas, ¿no? Un trono humano y por ende un trono temporal. Así que en Jesús tenemos esta paradoja, ¿no? Los tronos son símbolos. Dios no está verdaderamente, no está literalmente arriba de las nubes o de la luna o del sol, en una silla que está por ahí arriba y eternamente sentado sin poderse levantar. El trono de Dios es un símbolo de que estando Él en todas partes, gobernándolo todo, dándole la existencia al universo, es el soberano, es el dueño, es el Señor del universo. Eso significa su trono. El trono de Pilatos es también simbólico, es un símbolo del poder romano, es un símbolo de las funciones y la autoridad que él tiene. La silla como tal no tiene ningún poder, no puede hacer nada. Los tronos son símbolos, ¿no? Especialmente el trono divino, porque nunca imaginemos a Dios verdaderamente sentado en alguna silla por ahí arriba. Pero sí, lo que debe quedar clarísimo es la autoridad de Dios, la soberanía de Dios. Por eso digo que en Jesús se da la paradoja. Por una parte, si está a la diestra del poder de Dios, la mano derecha en la Biblia, y especialmente en términos religiosos, representa la autoridad y el poder de una persona. Cuando algún rey sienta a un funcionario o a un invitado, a una persona a la que quiere honrar a su derecha, está diciendo, esta persona es la más importante del reino. Esta persona puede usar mi autoridad. Y si es el caso, hasta tal vez podría usar su anillo para firmar decretos. Tiene todo el respaldo del soberano. Estar a la diestra de Dios. Autoridad de Dios, poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? El poder de Dios es infinito. No tiene límites. Una manera de decirlo es Dios es omnipotente. Dios puede todas las cosas. ¿Y cuál es la autoridad de Dios? Absoluta sobre su creación. La autoridad es la función que Dios ha querido que salga de su ser mismo, consistente en el amor protector. Dios ha decidido formar la creación por amor, amar y proteger, preservar y llevar a la meta final a esa creación. Esa es la soberanía de Dios. Esa es la autoridad de Dios. Por tanto, el poder de Dios es absoluto, la autoridad de Dios es absoluto, son sin límites. Pero además, Dios no tiene partes. Dios es un espíritu no hecho de pedazos, es un espíritu, valga la expresión metafórica, de una sola pieza. Así que cuando decimos santidad de Dios, poder de Dios, autoridad de Dios, amor de Dios, no estamos hablando de pedazos de Dios, de aspectos de Dios, o de cosas que Dios adquirió por allí, o que tiene encima como accidentes, pero no son parte de su esencia. No estamos diciendo eso. En el caso de Dios, Él y sus atributos son exactamente la misma cosa. Nosotros hablamos de atributos para poder conocerle, para poder analizarlos, y los separamos solo por cuestión de análisis. Pero en Dios, todo lo que Dios es
es en el fondo, una unidad ontológica. En el fondo del ser de Dios, la justicia y el amor son la misma cosa, y la soberanía y la santidad son la misma cosa. Por tanto, la autoridad de Dios es Dios. El poder de Dios es Dios. Como la revelación, el mensaje del Evangelio también. Jesús es el mensajero del Evangelio del reino de Dios, pero Jesús es el mensaje también. Jesús es mensaje y mensajero. Dios es poderoso, por tanto su poder es el mismo. Así que cuando decimos que Jesús se sienta a la derecha del Padre, como el Apocalipsis también lo reiterará, es que Jesús está compartiendo con Dios el trono. Imposible para una mera criatura que no sea Dios. Porque cuando Satanás, si es que el pasaje de Ezequiel 28 se refiere a Satanás, cuando Satanás dice, a las alturas de los cielos subiré y pondré mi trono semejante al Altísimo, entonces se ha ensoberbecido. La criatura ha aspirado indebidamente a ser como el Creador y entonces es arrojado del jardín del Edén. Ezequiel capítulo 28. Ninguna criatura puede intentar equipararse a Dios. Cualquiera que quiere ser igual a Dios, para el caso es lo mismo negar a Dios y querer vivir sin Dios, o sentirse mejor o más importante o más poderoso que Dios. Cualquier criatura que hace eso ha caído presa de su propia soberbia, de su ibris, lo que la llevará a la perdición, a la autodestrucción. Pero si Jesús se sienta a la derecha de Dios, metáfora por supuesto, pero lo que esa metáfora representa es verdadero, Jesús comparte con Dios su naturaleza, su soberanía. Y puesto que la autoridad y el poder de Dios, acabamos de decir, son infinitos y son el mismo, entonces Jesús, glorificado, vuelve a su condición divina y a disponer de lo que había dejado pendiente mientras se limitó a lo humano, pero vuelve a disponer ahora de su poder y autoridad. Si tenemos por un lado esto en mente, digo entonces la paradoja es que al mismo tiempo en una humanidad que está a punto de entrar en los momentos de mayor sufrimiento, este soberano del universo, este soberano creador, compartiendo con su Padre el trono, disponiendo, si Él está a la diestra, Él dispone de toda la autoridad y el poder divinos, ha decidido, a pesar de ser quien es, estar parado frente a un trono temporal, frente a un sistema político humano, frente a un gobernante injusto en la medida en que el gobierno romano es una imposición por conquista sobre un pueblo que debería ser libre, el pueblo judío. Así que Pilatos no es ningún ser poderoso, no es ningún ser divino, quizá ni siquiera es un gobierno legítimo en el sentido pleno de la palabra, pero ahí está Jesús, dispuesto a ser llevado, dispuesto a ser juzgado, sin rebelarse, sin echar mano de su poder para destruirlos, para evitar esta condición. ¿Y cómo es que nosotros podemos recordar y entender mejor esto que está sucediendo? Este hecho de que Jesús se somete a la autoridad. Porque mire, si Jesús está a la diestra del Padre, es que el Padre le ha dado toda autoridad. Lo dice Mateo 28. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Mateo 28, 19. ¿No? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ese que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra,
Bien podría desconocer la autoridad de Pilatos, porque ya dijimos, es una autoridad limitada, es una autoridad humana, y si se quiere, para un pensador revolucionario, es una autoridad ilegítima. Pero Jesús ha decidido someterse a la autoridad de quienes le juzgan, Caifás, que lo ha llevado a su casa indebidamente, el Sanedrín y ahora el procurador romano. El creyente debe mirar este modelo de Jesús. Nosotros somos hijos de Dios. Sabemos la autoridad que se nos ha otorgado en el nombre de Jesús. Sabemos que para Dios somos sacerdotes que estamos en su reino, pero esto no nos avala, no nos permite desconocer a las autoridades. Un joven cristiano que por ser cristiano deje de obedecer a sus padres, porque sus padres no son cristianos o porque él piensa que sus padres están equivocados, está actuando como cristiano, cree estar actuando como cristiano, pero bajo los principios del diablo, la rebeldía, el desconocimiento de la autoridad. La esposa cristiana, piadosa, consagrada, que no se somete al esposo, vive esa contradicción, ¿no? Invoca a Cristo, quiere servir a Cristo bajo los parámetros del diablo, la rebeldía. Y lo mismo el cristiano ciudadano, integrante de un pueblo. Quiere servir a Dios desobedeciendo o desconociendo a las autoridades. Cualesquiera, podemos poner cualquier pretexto. Es que esta autoridad no es auténtica porque hizo fraude electoral, es que este hizo un golpe de Estado, es que este es un gobierno socialista, no importa. Si esos pudiesen ser argumentos que aducir, Jesús hubiera dicho, yo no tengo por qué obedecer a Pilato. Pilato es un invasor, es un conquistador, y yo no lo voy a obedecer, ¿no? La oveja que desobedece a sus pastores. Yo casi no predico de la autoridad, hermanos, porque creo que la autoridad es espiritual. Si Dios quiere entregarnos la autoridad, Él nos va a respaldar. Y la autoridad en los pastores especialmente estriba en que las ovejas vean su conducta y cómo habla la palabra de Dios. Pero si nosotros no hablamos la palabra de Dios, si damos conferencias motivacionales, si nos paramos en el púlpito a contar de nuestra vida y a hacer chistes, si predicamos herejías, no predicamos la palabra, entonces no hay autoridad. Y si nuestra vida no respalda lo que decimos, pues no hay autoridad. Por eso no somos una congregación que siempre esté insistiendo. Hermanos, yo soy la autoridad, sujétense a la autoridad. ¿No? Pero a veces es importante hablar de la autoridad. Y no porque los pastores o los esposos o los padres seamos autoridad suprema, no. La autoridad suprema es Dios y esa autoridad se manifiesta en las Sagradas Escrituras. La autoridad suprema del creyente, la norma suprema de fe, son las Sagradas Escrituras. Sometidos a ellas, debemos de reconocer las otras autoridades. Porque cuando no reconocemos las autoridades, acabo de explicar, nuestra actitud se identifica más con el diablo que con Cristo. Y además quedamos desprotegidos, porque vamos a tomar decisiones dejando de lado a las personas a quienes Dios les ha otorgado la responsabilidad, muchas veces la experiencia y la sabiduría para guiarnos. Solo un corazón rebelde va a encontrar y a estar buscando los argumentos para no obedecer. Y va a encontrar muchos. Y más en una época donde hablar de autoridad y sujeción es lo peor de lo que podemos hablar. Es el peor discurso, es el menos popular. Es el que más indignaría a feministas e hijos rebeldes. Y a ciudadanos
que sea el gobierno que sea, van a estar siempre en contra. Vivimos en una época rebelde. Por eso a la gente, si nunca le ha gustado, ahora menos, que se hable de la autoridad y del corazón rebelde. Pero cuando venimos a Jesús y nos encontramos con que Él se sometió al procurador romano y al Sanedrín judío, tenemos que sorprendernos. Él como hombre pudo haberse rebelado, pero si además de hombre es el Hijo de Dios, si además de humano comparte, como lo acaba de expresar, la diestra de Dios, la autoridad de Dios, pues si Él se hubiera rebelado, si los hubiera destruido, si Él hubiera en ese momento mostrado quién era y los hubiera aplastado, no estaría mal. Pero Jesús, fíjense a qué grado llega enseñándonos lo que es la autoridad. Estoy pensando en Sócrates, hablábamos de él el otro día, cuando lo condenan y está en la cárcel esperando ya que al otro día va a morir. Sus amigos le dicen: hemos dado dinero a los carceleros, venimos por ti, te puedes escapar. Y Sócrates dice: toda la vida he predicado que hay que obedecer las leyes. Y al final de mi vida voy a hacer lo contrario. Si la ciudad me condenó, tal vez de manera injusta, yo no puedo ser injusto con la ciudad y con las leyes. Yo tengo que obedecer las leyes. Sus amigos no lo entienden, no lo aceptan, pero él se queda y al otro día muere. También Jesús. Jesús, repito, podría tener muchos argumentos y mucho poder para evitar este juicio, esta injusticia y toda humillación. Pero Él ha decidido aceptarlo. Aceptarlo porque el principio de Dios para nosotros es reconocer la autoridad. En el reconocimiento de la autoridad confirmamos la voluntad de Dios para nosotros. Recuerde que la voluntad de Dios no se conoce por pedir una señal, por arrojar una moneda y ver de qué lado cae. La voluntad de Dios se conoce por la Sagrada Escritura, se conoce porque el amor de Dios está en nosotros para sentir y pensar como Él piensa, y porque al sujetarnos a nuestras autoridades recibimos confirmación de lo que Dios quiere para nosotros. Esta predicación no es popular, yo lo sé. Tal vez a usted le gustaría más que yo estuviera hablando de cómo Dios quiere que usted sea un líder y sea exitoso, y cómo es que usted puede ser rico, y cómo hacer para que le vaya bien, y todos los buenos propósitos de Dios. Si yo estuviera predicando de una vida con propósito y de las metas y de los grandes sueños, usted diría: no, ese pastor sí es maravilloso. Pues yo no le puedo hablar de esas cosas que no son bíblicas, que son parte del pensamiento positivo, lo dijimos el domingo pasado. Yo tengo que hablar de lo que dice la Biblia y lo que dice el Evangelio, y predicar a Cristo ante todas las cosas. Y Cristo aquí es el modelo. Hoy tenemos que entender que Cristo está a la diestra del Padre, y que Cristo, como perfecto humano, está dispuesto a humillarse y está dispuesto a obedecer una autoridad. Es importante que vayamos a la carta a los Filipenses, porque he insistido que los pasajes que nos restan del Evangelio de Lucas, hasta antes de la resurrección, tienen que ver con el sufrimiento, con la pasión de Cristo. Tienen que ver con la humillación y el escarnio, con la muerte y el sepulcro. Por tanto, creo que es bastante oportuno que recordemos Filipenses capítulo 2, a partir del verso 5, que dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hay un mandato aquí, ¿no? ¿Cuál es ese mandato? Sientan lo mismo que sintió Jesús. Sentir en acepción profunda, ¿no? No está hablando de emociones pasajeras,
de esas emociones que me llegan porque me dijeron palabras bonitas o me pusieron la música a todo volumen. No, es un sentimiento del alma, un sentimiento profundo, permanente, decidido, consciente. ¿Okay? Hay en ustedes el sentir, el mismo que tuvo Jesús. ¿Y cuál es ese sentir? Verso 6. El cual siendo en forma de Dios, esto que estoy diciendo de Jesús sentado en el trono con Dios, compartiendo su poder, su autoridad. Aquí está dicho por Pablo, o Pablo transcribiendo un himno cristiano primitivo, como siendo en forma de Dios. Forma, en términos del mundo griego en que se escribió el Nuevo Testamento, es concepto. Siendo él mismo en el concepto de Dios. Dios no tiene forma, es infinito. Aquí la idea es el concepto. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Cómo explicarnos que Jesús, estando a la diestra del Padre, se deja juzgar por Pilatos? Porque Jesús, siendo en forma de Dios, no dijo, yo me aferro a ser Dios y no estoy dispuesto a hacerme humano y no estoy dispuesto a sufrir como humano. No dijo eso. Por el contrario, Jesús estuvo dispuesto a hacerse humano, y hacerse humano implicaba muchas cosas. Primero, si Él es el Hijo eterno de Dios, es el Verbo eterno, emanando siempre del seno de su Padre, conviviendo siempre amorosamente con su Padre, participando de la misma esencia divina y por tanto de la inmutabilidad, la eternidad, la infinitud, la gloria. Hacerse humano es cruzar una distancia infinita, porque la distancia que separa al Creador de la criatura es infinita. Jesús es el único capaz de atravesar una distancia infinita, la cual sería por definición intransitable. Pero Jesús, de Creador, se hace criatura y por tanto está limitándose, porque al ser criatura no puede usar, no deja de ser el mismo, pero no puede usar su omnipotencia ni su omnisciencia, ni manifestar la gloria divina. No puede. Se ha hecho temporal, se ha hecho mortal, se ha hecho finito, ha dejado de lado ese peso de la gloria divina, esa luz inaccesible, esas nubes que impiden acercarnos y conocer al Dios escondido. Ahora Él se ha limitado a ser criatura. Y continúa. No estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No dijo, pues yo soy divino y por tanto no me humillo. Pudo haber dicho eso. Sino que se despojó a sí mismo. Jesús se despojó, ¿no? Entonces, cuando Pablo nos dice, sientan lo mismo que sintió Jesús. ¿Y qué sintió Jesús? La decisión, el amor capaz de despojarse. El amor capaz de despojarse. ¿Despojarse de qué? De todo lo que soy. Porque si yo digo, bueno, me humillo, hice algo malo y tengo que reconocerlo, no me estoy despojando de nada, simplemente pues merezco, ¿no?, arrepentirme, reconocer, confesar. Si alguien me humilla a fuerzas, ¿no?, me detienen, me golpean, me insultan, no puedo hacer nada, no me estoy despojando ni humillando voluntariamente, pues no me queda otra. Jesús voluntariamente se despoja. La palabra griega es kenosis, que puede traducirse también anonadamiento. He encontrado muchos cristianos que quieren negar esta doctrina, que la ven como negativa, como incorrecta, decir que Jesús se despojó. Aquí dice que se despojó. No estamos negando la eternidad del Hijo de Dios. No estamos negando que aún cuando caminó sobre esta tierra, aún cuando estaba siendo juzgado por Pilatos, no estamos negando que seguía siendo Dios. Lo que estamos diciendo es que se despojó de su gloria, se despojó de su poder,
se despojó de todo. Por eso dice que el Padre lo pone a la diestra, porque Jesús no está arrogándose el poder, no está tomando Él por su propia iniciativa y fuerza el poder. Puesto que Él se humilló, el Padre se lo da. Por eso la diferencia simbólica entre el Padre y el Hijo, cuando dice que es el Padre quien le otorga todo poder al Hijo. Pero estamos pensando en el Hijo humillado, el Hijo humano, el Hijo que voluntariamente se despojó de sí mismo, o se despojó a sí mismo, no de sí mismo. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí está la primera parte de la kenosis, de la humillación o el despojo. De ser infinito, eterno, glorioso, se hace un humano. Eso ya es, decíamos, distancia infinita. Pero no basta, no se detiene ahí la cosa. Jesús, una vez que es humano, no escoge ser un humano en términos humanos glorioso, poderoso, importante, un gobernante, un emperador, un guerrero victorioso, conquistador. Jesús escoge nacer como niño indefenso, en un establo, ser un niño y un joven pobre en una aldea pobre, ser un carpintero. No escoge ni siquiera ir a una escuela reconocida, viajar al extranjero. Jesús simplemente está allí incógnito, meditando las Escrituras hasta que llega el momento de mostrarse. Pero al mostrarse se muestra en la misma mansedumbre y en la humildad con que nos invita a caminar, a poner la otra mejilla. Como hombre, dice el texto, hallado en la condición de hombre, el verso 8, se humilló a sí mismo. Sí, lo humillaron, pero lo humillaron porque Él estuvo dispuesto, porque Él lo permitió. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, todos los pasajes que vamos a estudiar sobre la muerte de Jesús son pasajes relativos a la humillación voluntaria de Jesús, a su despojamiento, a su anonadamiento, a su kenosis. Por eso, así podemos comprender esta oposición que hace Lucas entre dos tronos y dos soberanos. Dios el soberano y el trono eterno. Pilatos el procurador y la silla romana. Y Jesús, siendo el soberano eterno que puede echar mano de todo el poder de Dios, está ahí sometido a Pilatos y al Sanedrín, que le humillan y que injustamente le tratan y le juzgan. ¿Cómo es posible? Porque aquel que es en forma de Dios estuvo dispuesto a hacerse hombre. Y cuando fue hombre, no cayó en el pecado de Adán ni en el pecado del diablo de quererse hacer Dios. Por el contrario, estuvo dispuesto a humillarse más, a dejarse abofetear, a dejarse latigar, escarnecer, golpear, asesinar. Esa es la gran paradoja que se da en Jesús. Ahora, estos hombres que lo han llevado, que son los que estaban allí en el Sanedrín, guardias del templo, miembros del Sanedrín, sacerdotes, escribas, en tumulto los llevan al pretorio. Se quedan fuera, está cerca la Pascua, no pueden entrar a un edificio, a una casa de no judíos, de gentiles, se quedan fuera. Pilato sale y ellos acusan. ¿De qué acusan a Jesús, según el texto que acabamos de leer? De pervertir la nación. Es una acusación grave. Vamos a ver si, aunque sea someramente, podemos analizar las acusaciones. La nación es un pueblo que tiene en común lazos étnicos, es decir, de raza, que tiene en común lazos religiosos, en este caso el judaísmo, y que se concibe a sí mismo esta nación, el pueblo que forma esta nación, se concibe a sí mismo como el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios. Pervertir significa desviar de su objetivo
tergiversar la naturaleza de la cosa. Están acusando a Jesús entonces de dañar al pueblo elegido, desviándolo de su meta, tratando de que su naturaleza de pueblo elegido se borre, se confunda, se pierda. De eso están acusando a Jesús. No es una acusación ligera, es una acusación bastante grave. Para ejemplo, yo podría decir que hoy el derecho se ha pervertido. Desde el momento en que se han negado los principios generales del derecho en muchos lugares, en muchas leyes, y que incluso por encima de los principios generales del derecho se privilegian derechos consuetudinarios que son contrarios, desde el momento en que se niega una justicia eterna para pensar que solo hay leyes que están allí existiendo de manera positiva y que lo único que importa es que funcionen y que la gente las quiera, pero no que las midamos con algo llamado justicia, afirmo claramente, categóricamente, que el derecho se ha pervertido. Y es real, tristemente es real, lo que algunos sofistas de la época de Sócrates decían. Las leyes han sido hechas por los más fuertes para dominar a los débiles. Nuestros países sufren ese mal ahora. Acusan a Jesús de pervertir a la nación. En nuestra época también se ha pervertido el concepto de hombre y mujer. Se ha borrado la línea del concepto claro. Se han borrado las fronteras. Se han desvirtuado las razones, la esencia. Eso es pervertir. Una persona perversa es la que distorsiona, trastoca. Así que están diciendo que Jesús está dañando al pueblo escogido, que Jesús está quitando el objetivo y la naturaleza de algo tan importante como el pueblo con el que Dios ha hecho un pacto. La segunda acusación es prohíbe dar tributo a César. No sé si prohíbe dar tributo a César. Bueno, esto además es una mentira. Nosotros ya hemos estudiado cómo le preguntaron a Jesús que si era lícito dar tributo a César o no. Vimos que Jesús mostró un denario, trajimos un denario, hablamos de eso y recordamos la respuesta de Jesús. Denle al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Jesús no tuvo un mensaje de revolución violenta, de revolución armada, ni de rebeldía. No que Jesús hubiese avalado las injusticias, no. Pero el camino contra las injusticias no es cometer otras injusticias. La solución contra la violencia no es provocar otra violencia. Jesús sabía, y esa era su tarea, que establecer el reino de Dios era un asunto espiritual, un asunto de la interioridad. Por eso en este momento el trono de Dios ejerce su poder en el interior de los seres humanos. El reino de Dios no se ve, no es una institución, no tiene unas reglas, no nos dan una credencial. El reino de Dios es espiritual en este momento. Mientras Jesús no regrese y establezca también una dimensión físico-política de la creación, el trono de Dios, el reino de Dios es espiritual. Y el reino de Dios consiste en que Dios sea nuestro soberano, el rey de nuestra vida, y nos gobierne, y nosotros voluntariamente, ante la invitación del Espíritu Santo, nos hemos rendido a Dios. El trono de Pilatos no puede ser así, tampoco tiene que ser así. Los tronos mundanos, los tronos del mundo, seculares,
los tronos que necesitan el derecho, y el derecho es obligatorio, es vinculante, tienen que ejercer la fuerza, pero no pueden hacerlo desde la interioridad de los seres humanos, sino solo desde afuera de los seres humanos. Si alguien me quiere matar, yo no puedo ir con una autoridad civil y decirle, o penal, sabe, fulanito me quiere matar. El juez me va a decir, pues yo no puedo hacer nada, ni siquiera puedo comprobar que tenga esa intención. Mientras no lo mate, no puedo hacer nada. Ya después me mata y entonces sí ya pueden hacer algo, pero mientras no. El trono humano no puede hacerse desde la interioridad, desde fuera. Por eso Jesús nunca va a predicar una revolución violenta en la que se trate de imponer sobre los hombres algo. El trono de Dios es su vida, es su amor, es su espíritu en nosotros. Los oyentes, cuando Jesús dijo, denle al César lo que es del César, saben claramente que Jesús no prohibió dar tributo al César. Aquí están diciendo una mentira. Esto es una franca mentira. ¿Pero por qué están diciendo esa mentira? Porque les conviene. Si convencen a Pilatos de que Jesús está impidiendo la recolección de tributos o impuestos, es suficiente para considerarlo un sedicioso y condenarlo a muerte. La mentira tiene un objetivo: conseguir que el procurador romano condene a muerte a Jesús. Porque digo, el derecho tiene que ser vinculante, obligatorio. En nuestro país tenemos un problema, ¿no? Nuestro presidente dice que no se trata de utilizar la ley y las sentencias que da la ley contra el crimen organizado. Que lo que tenemos que darles es abrazos. A los narcotraficantes, a los criminales hay que darles abrazos. Eso es una confusión absoluta entre la naturaleza de un trono divino y un trono humano. Y ahora, pues muchas veces la política elimina a la justicia, como en este caso, ¿no? La acusación política en el mal sentido, de que Jesús ha dicho tal cosa, que no la ha dicho, está en busca de que la autoridad romana tenga razones para condenar a Jesús. Porque si algo no perdonan los gobiernos es que uno no pague impuestos. En la época de la ley seca en los Estados Unidos no podían condenar muchas veces a criminales que traficaban con licor hasta que se demostraba que habían evadido impuestos y solo así iban a la cárcel, ¿no? Los impuestos son una cosa delicada. Sí, nuestro gobierno no persigue criminales, pero ¿qué tal está cobrando los impuestos y persiguiendo a quien supone que no paga impuestos, ¿no? Entonces ellos pensaban que ese argumento iba a servir muy bien. La tercera acusación. Este hombre dice que es un rey. Dice que es el Mesías y además nosotros sabemos que el Mesías tiene que ser un rey. Por lo tanto, cuando él acepta ser proclamado Mesías, cuando él mismo afirma que él es el ungido, el Cristo, Mesías, todo eso significa lo mismo, Mesías, Cristo ungido, se está asumiendo como rey, se está arrogando el derecho de un rey. Claro, los judíos en su mayoría esperaban que cuando el Mesías apareciera fuese un rey poderoso, que acabara con los ejércitos romanos y estableciera la paz en todo el mundo y dominara a todas las naciones. Entonces este hombre pobretón, este predicador desconocido, a quien solo seguían el populacho piojoso, y que además ahora pues hasta, ¿qué poder tiene este hombre que lo hemos podido aprender, abofetear, nos hemos burlado de él? ¿Qué poder tiene? Este no es ningún Mesías, este no es ningún rey. Ah, claro, pero detrás de todo eso no se perdía el miedo de que el pueblo reconocía a Jesús y lo reconocía como profeta y como rabino y como rey. Peligroso. Con todo y el menosprecio que querían sentir por Jesús, le tenían miedo. Y por eso aducen otro argumento capaz de que Pilatos pueda condenarlo. El único emperador es Tiberio.
Y si alguien quiere tomar su lugar o erigirse en gobernante que Roma no haya nombrado, se está rebelando contra Roma, el castigo es la muerte. Es decir, la sedición, la disolución social, la disolución de una nación podría merecer la muerte. No quiero que se me olvide que los cristianos evangélicos indígenas han sido acusados de lo mismo. Desde la década de 1970, cuando el gobierno expulsó a los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano, cuando se ha prohibido predicar el evangelio en zonas indígenas, cuando se avala que los evangélicos sean expulsados de los pueblos, porque se dice que no, el gobierno dice que no puede hacer nada porque son usos y costumbres. Uno de los argumentos centrales es que los evangélicos que llegan a las etnias indígenas nos quitan las raíces nacionales. O sea, pervierte a la nación. Como si la perversión de la nación no estuviera en la televisión, en la internet, en las ideologías, en el relativismo, en las ideas de género. Ahí es donde está la perversión de la nación, pero los cristianos somos acusados de pervertir a la nación. El segundo delito, no pagar impuestos. El tercer delito, hacerse un rey no nombrado por Roma, pena de muerte. Sin embargo, Jesús, al ser juzgado por Pilatos, y Pilatos dice: yo no encuentro ningún delito en este hombre. Cuando Pilatos escucha que este Jesús se está haciendo rey, Pilato no sabe teología judía, ¿no? Pilato no sabe mucho de aquella figura del Mesías que los judíos esperan. Pero ya que dijeron que se considera un rey, entonces se le pregunta: luego, ¿eres un rey? Mire, regreso a Lucas. En Lucas 23 le dice Pilatos: ¿eres tú el rey de los judíos? Este es el título de nuestra plática de hoy, ¿no? ¿Eres el rey de los judíos? Jesús contesta. Vamos a leer el pasaje en griego. Este es el versículo que he escogido para que lo leamos en griego. Y dice así, a ver si ya lo tenemos en pantalla. O de Pilatos irotisen afton legon, si o basilis ton iudeon, o de apócrifis aftoefi, si legis. O de Pilatos irotisen afton legon. Entonces Pilato interrogóle diciendo: si o basileus ton iudeon, tú eres el rey de los judíos. Apócrifis aftoefi. Él entonces respondiendo le dijo: sí legis, tú lo dices. Tú lo dices no es una negación de parte de Jesús, No, yo no he dicho eso, tú lo estás diciendo. No significa eso. Tú lo dices no es, pues tú lo dices no yo, quién sabe si lo soy, tú lo estás diciendo. No es eso. El tú lo dices es precisamente esto que es una verdad, con conciencia o sin conciencia, con intención o sin intención, lo has proferido tú. Y lo que has proferido es correcto. Y lo que ha salido de tu boca expresa exactamente lo que soy, un rey. Eso es lo que quiere decir el pasaje. Y entonces Pilato les dice a los sacerdotes, a los líderes de sacerdotes, que aquí llama principales sacerdotes, pues no encuentro de qué condenarlo a muerte. Y claro, porque Pilatos, supeditado al derecho romano, que era bastante avanzado, tan avanzado que las legislaciones, sobre todo en el mundo latino, que hoy nos rigen, son derivadas del derecho romano, estaba obligado a exigir pruebas para poder condenar a muerte habiendo comprobado el delito. A ver, bueno, pruébenme que se seduce o pervierte a la nación. Pruébenme que ha hecho algo para impedir que los tributos para el César se recolecten. Pruébenme que este hombre es un rey peligroso que ha predicado la sedición contra el gobierno, el imperio romano. Nadie puede probar eso, se contradicen unos a otros, no hay argumentos suficientes, no hay pruebas.
Y Pilatos dice, sometido al derecho, yo no encuentro un delito en este hombre. Recuerden que cuando hablamos del regreso de Cristo, de la parusía, dijimos que aparecerá el anticristo, que significa el sin ley. En la medida que el derecho se pervierte, entramos en un caos social, político, económico terrible. Moral, por supuesto, porque el fundamento del derecho tiene que ser la ética. Entonces, cuando Pilatos se somete al derecho, no puede menos que defender a Jesús. Claro, Pilato no será consistente en la posición que debe tener, pero de momento dice, no encuentro en este hombre un delito. Pero ellos porfiaban, es decir, gritaban más, exigían, presionaban, chantajeaban, diciéndole, alborota al pueblo. O sea, ¿tú crees que no es lo suficientemente peligroso? El problema que ha tenido Roma en muchas de sus provincias es el pueblo alborotado, soliviantado. Este hombre está alborotando al pueblo, y no nada más aquí, Tiene 3 años que empezó por allá en Galilea y ya alborotó toda Galilea, y ya llegó aquí, y aquí está la capital, y aquí está lo más importante, la vida más importante, económica, política de Judea. Y para ustedes Judea es una provincia difícil de gobernar, pero importante. ¿Y tú cómo vas a permitir que este hombre alborote al pueblo? Otra vez, bueno, voy a ir cerrando, no voy a terminar. Si Dios quiere, la próxima semana vamos a hablar más de esto. Falta como la mitad, ¿no? Pero solo cierro con esto. El alboroto del que ellos acusan a Jesús es una infamación. Infamación es destruir la fama de alguien, la buena fama. Es una calumnia, y calumnia es una acusación falsa y maliciosa. ¿Por qué son capaces estos hombres, líderes religiosos, intérpretes de la ley, que han meditado mucho en cómo se debe de cumplir la ley, que han meditado en todos los casos, en todas las sutilezas y la casuística de cómo se cumple un mandato, cómo se guarda el sábado, qué cosas podrían no ser guardar el sábado? Si alguien ha pensado en las meticulosidades de la ley, son ellos. ¿Cómo es que ahora pervierten el derecho? Claro, acusan a Jesús de pervertir a la nación, pero ellos pervierten el derecho porque están justificando sus intereses. Este maestro es peligroso, este maestro no nos conviene. Así que no podemos decir la verdad, ni siquiera queremos reconocer la verdad. Ese es un odio a la verdad. La verdad es que Jesús nunca dijo que no se pagara tributo al César. Querer olvidar eso, trastocarlo, invertirlo, es un odio a la verdad. Voy a ir más adelante a un pasaje de Juan. Lucas aquí no es muy explícito, Lucas aquí es sumario, es breve. Juan sí, enfocando a Jesús también como el Hijo de Dios, no solo como humano, como lo hace Lucas, sino en su condición divina, nos presenta el contraste más dialogado entre Pilatos y Jesús, entre la verdad y la autoridad de Jesús y la de Pilatos. Pero lo que podemos concluir por ahora es que aquel que es de la verdad sabrá qué viene de Dios. Aquel que ama la verdad la reconocerá cuando la verdad lo embargue. El que odia la verdad la negará aun cuando la tenga obviamente frente a él, y luchará contra ella. Usted y yo, nuestros hijos y los más pequeños, han nacido en una época que odia la verdad, que lucha contra la verdad y que niega que haya una verdad. Por tanto, hoy tenemos que volver nuestros ojos hacia Cristo y decir, a ver, si Jesús, siendo ser supremo, quiso hacerse humano, y como humano quiso hacerse lo menos y dejarse maltratar y reconocer la autoridad, humillarse voluntariamente, ¿cuál es nuestra tarea como cristianos? La misma tarea. Sí, si podemos
protegernos con la ley o echar mano de la ley, como lo hizo Pablo o lo está haciendo Jesús aquí, en un diálogo con Pilatos, está bien. Pero la actitud del corazón no es la de endiosarnos, no es la de defendernos en nuestros derechos, en nuestra dignidad, en nuestros logros, en lo importante que somos, sino en realidad la de humillarnos. ¿Y por qué nos vamos a humillar? Eso de humillarse no es nada agradable, hasta suena feo. ¿Por qué nos tenemos que humillar? Porque la humillación, pues en primer lugar es un reconocimiento de que yo no soy una persona que nunca haya pecado, no soy una persona buena, no soy una persona merecedora y como criatura finita no puedo compararme con Dios. Por eso tengo que reconocerme en humildad. Pero la segunda razón es que la humillación voluntaria es un despojamiento por amor. Y eso, dijimos, es la kenosis de Cristo. Cuando Pablo dice, hay el mismo sentir en ustedes que hubo en Cristo, es despójense de ustedes mismos, de lo que tienen, de lo que son, despójense por amor a los demás. Amén.